Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, algunos ya vienen probablemente del otro webinar que tuvimos hasta recién, que estaba Mati recién hablando. Bueno, nos sumamos nosotros dos, con nosotros, bueno, Flavia Matsuda. Flavia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José, Mati? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Este es el último webinar del año. Del año, así es. Bueno, yo soy José Ignacio Vano, gerente de Research. Último webinar del año. Qué manera. Este año no me imaginé nunca que íbamos a dar todas estas charlas. Bueno, ya después les contaremos todo lo que estuvimos haciendo, pero bueno, un gusto. La verdad que lindísimo poder estar acá con ustedes. Muchas gracias a todos. Bueno, Yo vengo del anterior, así que estamos, hay muchos que ya los estuve viendo, de los sí. participantes, así que muchos venimos del webinar anterior, que estuvo muy bueno. Así que bueno, ahora el último del año. Qué presión. Sí, acá en el chat en el chat hay muchos que te están Sí, felicitando sí, sí, por el otro, parece que estuvo todo muy bien. Bueno, que bueno, estuvo de muy entrada bien. lo vamos a dejar descansar un ratito a Mati, pobre que tome un poco de agua, unos mates y demás, para entrar Un al final de poquito. esta charla. Bueno, la idea es, como siempre, estar más o menos una hora con ustedes y en este nos vamos a concentrar específicamente en Estados Unidos, sectores atractivos para invertir en Estados Unidos. Ustedes saben, igual esto es como un análisis, se dice top-down, arrancamos, vemos la visión global, vemos después los sectores principales. Quienes estuvieron en el webinar de ayer, eh, habrán visto que, bueno, hay no muchas, pero son un par de placas que son premisas y que es donde explicamos más o menos qué está pasando en el mundo, que lo vamos a repetir acá, porque justamente esa visión de lo que está pasando en el mundo, pero no vamos a concentrar mucho en Estados Unidos, aunque ustedes saben, muchas de las empresas también cotizan acá a través de CDRs y demás, así que vamos a intentar bajar un poquito para acá también si necesitan, si quieren operar acá en Argentina, pero bueno, en este vamos a estar más concentrados en Estados Unidos. Ustedes saben, venimos de este maratón, 4 charlas en 2 días, 2 ayer, 2 hoy. Esta es la última de la jornada, última del día, última de la maratón, última del año. Basta, el año que viene después les diremos cuándo volvemos, no sé si volveremos a mitad de enero, no sé, una cosa así. Las próximas 2 semanas estamos de fiestas, todos, y no vamos a estar con estos webinars que normalmente nos estábamos dando los jueves o viernes, que justamente van a ser los días de fiestas. Así que bueno, arrancamos. Esta es la agenda. Vamos a entender un poquito los ciclos económicos, vamos a entender un poco después, y en realidad yo voy a hablar muy poco, casi siempre acaparo mucho, voy a hablar muy poco, va a estar casi toda la charla Flavia hablando de esto. Después vamos a pasar activo por activo, commodities, bonos, acciones, un poquito la visión sobre cada uno de estos. Yo a lo sumo intervendré un poco y voy a estar viendo acá también el chat, así que si quieren de última pasar alguna pregunta o alguna cosa, yo voy a aprovechar como interlocutor y le voy a preguntar un poquito a Flavia. Así que bueno, Flavia, todo tuyo, adelante. Bueno, la idea es hablar un poco de Estados Unidos, pero vamos a hablar un poquito también de emergentes, es decir, todo lo que vamos a estar nombrando ahora son instrumentos que podemos operar desde las bolsas de Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben, tienen la posibilidad de operar en la bolsa argentina o en las dos bolsas de Nueva York. Entonces, la idea es mostrar ese tipo de activos. Como decía José, va a ser un análisis top-down. Entonces, lo que intentamos hacer acá es no analizar una acción en particular o un bono en particular, sino solamente, en realidad, hacer un análisis macroeconómico y en base a eso poder determinar más que nada una inversión, digamos, una estrategia de inversión, ¿sí? Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de instrumentos. Dentro de esos tipos de instrumentos, ¿qué sectores nos parecen más interesantes? Entonces, bueno, vamos a comenzar analizando el ciclo económico. Nosotros tenemos un informe que publicamos mensualmente, que es justamente el monitor macroeconómico de Estados Unidos, y ahí vemos 12 variables. Hoy les traemos acá, para que no se nos haga muy largo, 4 variables que nos parecen como las más relevantes, que son, por ejemplo, la tasa de referencia de la Fed. ¿Sí? Ustedes saben, todos los bancos centrales tienen una tasa de referencia, en este caso de la Reserva Federal, es una tasa a un día, que fíjense que en diciembre de 2015 comenzó a aumentar, esto es cuando estaba Janet Yellen al frente de la entidad, comenzó a aumentar muy paulatinamente, ¿sí? Y llegó en el 2018 al 2%, un poquito más, y después comenzó a bajar, ¿sí? Entonces, hoy está nuevamente
en el nivel mínimo que había estado durante varios años, luego de la recesión del 2008, está en un rango de 0 a 0,25%. ¿Eso por qué? Bueno, justamente eso es una política monetaria expansiva y lo que se está tratando de hacer es estimular la economía, ¿no? Fíjense, sucedía lo mismo en la crisis del 2008, quisieron estimular la economía con tasa cero y ahora nuevamente la misma situación. Luego de la recesión de la pandemia, lo que está tratando de hacer la Reserva Federal es estimular la economía con tasas cero. Sabemos que en Europa, por ejemplo, hay tasas incluso negativas, ¿sí? Bueno, otra de las variables que nos interesan son las ganancias corporativas. Estos son básicamente los ingresos netos y las ventas descontadas de los gastos de todas las empresas. Son datos de Estados Unidos. Y lo que vemos acá es la variación trimestre a trimestre. Fíjense cómo teníamos variaciones negativas, ¿sí? En los últimos 3 trimestres, digamos, los primeros 3 trimestres de este año, incluso en el segundo trimestre cayendo al menos 10%, casi menos 11%, una pérdida muy significativa, y ahora en el último trimestre un rebote muy fuerte, 28% crecieron las ganancias en un solo trimestre, y que eso un poco también se nota en la actividad económica. El último gráfico que vemos en verde y rojo es el PBI de Estados Unidos, lo que ven en verde es el PBI trimestral, y lo que ven en rojo son mediciones de alta frecuencia, son semanales, y esto es una aproximación de cómo va variando el PBI en Estados Unidos. Y lo que se vio fue una recuperación muy alta en el último trimestre, de hecho es como un rebote, el rebote más significativo en toda la historia de Estados Unidos, con lo cual se condice con estas ganancias corporativas, ¿no? Vemos esta recuperación tan fuerte. Y por último vemos la inflación interanual en Estados Unidos. La Reserva Federal tiene un objetivo de 2% anual. Ustedes saben, la inflación en general acompaña el crecimiento de la economía, ¿sí? Si tenemos inflación negativa, por ejemplo, como pasa en Japón, eso va en contra del crecimiento económico. Entonces, siempre se busca que la inflación esté controlada, ¿sí? Pero que no sea demasiado baja tampoco. La Reserva Federal tiene este objetivo del 2%, y actualmente están por debajo, ¿sí? Con lo cual no hay riesgo, la Reserva Federal no ve ningún riesgo de recalentamiento y por eso sigue manteniendo las tasas en niveles muy bajos y sigue con esta expansión monetaria también. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que estamos viendo del ciclo económico? Vamos a pasar a la siguiente. Este es el ciclo económico, ¿sí? Pueden observar, ¿no?, las zonas de valle, las zonas de crecimiento, el pico, ¿sí?, como son esos ciclos. Actualmente estamos en la primera etapa, ¿sí? Usted está aquí, en la parte de recuperación. Entonces, ¿qué activos históricamente tuvieron mejor performance en las etapas de recuperación, ¿sí? Es decir, en la etapa incipiente del ciclo económico? En general, los commodities, estas son las materias primas, los bonos corporativos y de países emergentes también. Dentro de lo que es renta variable, las acciones, pero ¿qué acciones? No todas. Sabemos que por un lado, las acciones, las empresas las podemos dividir por diferentes sectores económicos, de los que ya hablamos varias veces en los webinars. Ahora más adelante vamos a hacer un poco también algunos comentarios acerca de cada uno de los sectores. Hay algunos sectores que son más defensivos, como los habíamos nombrado otras veces, por ejemplo, todo lo que es consumo masivo, salud o servicios públicos, ¿sí? Todos aquellos servicios y bienes que son poco elásticos a las variaciones de precio, ¿sí? Es decir, de necesidades básicas. Y por otro lado tenemos sectores que son procíclicos, es decir, acompañan los movimientos del ciclo. Y si ahora estamos en una etapa de recuperación económica y la economía va a empezar a crecer, entonces por eso creemos conveniente empezar a posicionarnos en sectores procíclicos, ¿sí?, acompañando el crecimiento. Y también acciones de valor. Sí. Perdón, me anticipé, no es tiempo para las acciones de valor. Lo que iba a comentar es, tengan presente, ¿no?
ciclo económico, tengan presente que este fue un ciclo quiero decir, atípico, porque en realidad nosotros lo vemos como todo muy redondita la curva, y en realidad lo que vimos fue un poco lo que se ve en este slide anterior con la línea roja, ¿no? O sea, de golpe, ¡pum!, caída toda junta, y eso fue de un mes para el otro cuando se despertó el coronavirus. Se cerró la economía, y una economía que parecía que todavía seguía en expansión y estábamos viendo hasta dónde llegaba la expansión, súbitamente, vertiginosamente terminó y comenzó a recuperar. Entonces, esta onda que se ve tan linda acá y tan colorida, digamos, fue bastante abrupta. Y lo que tenemos ahora es eso, vuelvo al punto anterior. Fíjense en este gráfico de abajo a la derecha, esa B corta, bueno, casi B corta, digamos, esa caída vertical con recuperación un poquito con pendiente, es esto que estamos sabiendo de la actividad económica, ¿no? Y otra cosa más que quería agregar es separar situación bursátil, financiera, de situación económica. No estamos hablando del mercado, el mercado está en máximos en este momento, ¿no? El S&P y demás, producto de varias cosas que vamos a ver más adelante, como las bajas de tasas y este tipo de cosas. Ahora, la economía, ¿cómo decir? La actividad, lo que vemos que está volviendo a recuperarse, justamente todos nosotros estábamos todos encerrados, en el mundo completo estábamos todos encerrados, nos abrimos de a poquito, empezamos a salir, empezamos a viajar o a salir a cenar, no sé, vivimos un poco a una vida más normal, y esto es lo que le está haciendo que la economía vuelva a abrirse. Obviamente, gran intriga. ¿Va a haber vacuna? ¿No va a haber vacuna? Bueno, aparentemente sí, ya están vacunando, pero ¿cuán efectiva va a ser? ¿Va a alcanzar para todos? ¿Cuándo va a terminar esto? Mientras tanto, necesitamos 6 meses más hasta que se vacune todo el mundo. Ojalá 6 meses. Digamos, si pasa esos 6 meses, ¿qué va a pasar con la economía? Se va a volver a cerrar, porque estamos viendo que en el resto del mundo, no solo acá en Argentina, hay una nueva ola y hay economías. Bueno, hoy a la mañana salió la noticia de que el presidente de Francia está contagiado del coronavirus. Digamos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que para agregar sobre todo esto, pero entonces, suponiendo un ciclo de recuperación normal en que la economía, todos volvemos a trabajar, las empresas vuelven a trabajar, todo normal, estamos entonces en este ciclo, y en este ciclo es lo que decía Flavia, ¿no? Hablamos de commodities, hablamos de bonos, pero hablamos de acciones, y hablamos de acciones de valor, y hablamos de acciones procíclicas, ¿no? Y en eso estabas vos recién explicando los sectores. Exactamente, bueno, pero con eso vamos a entrar en más detalle más adelante, no me quiero adelantar. Bueno, otro de los activos que en general performan bien en los inicios de la recuperación de estos ciclos económicos son los activos de países emergentes. ¿Sí? Ustedes saben, los países están divididos en desarrollados, emergentes y de frontera. Así que bueno, en definitiva, esto es lo que pasó hasta ahora, y ahora esto es lo que se estima para el siguiente año. No vamos a entrar en tanto detalle. Esta es una placa que también se comentó el día de ayer. Sí, básicamente, perdón, lo resumo así breve, justamente porque ya lo vimos ayer. Vemos un mundo que este año decrece muy fuerte, pero que el año que viene va a crecer. Lo que pasa que en algunos casos el crecimiento del año que viene no va a alcanzar a recuperar lo que se perdió este año. Por ejemplo, en la segunda fila, en la segunda línea, economías avanzadas. Este año cae 5,8% y el año que viene va a crecer 3,9%, no va a alcanzar. Si todo funciona bien, vamos a estar por lo menos un año y medio para volver al punto inicial. Mientras que otros países, y ahí está justamente lo de mercados emergentes, vean, mercados emergentes decreció 3,3%, pero va a crecer, se supone, 6% el año que viene, y China, enorme, que no solo va a crecer este año cuando todo el mundo decrece, sino que además va a ser quien más va a crecer el año que viene, ¿no? Entonces esto justifica mucho lo que decía Flavia de atento a emergentes, que va a ser un impulsor de crecimiento de la economía global más allá de lo que pueden crecer las economías más avanzadas. Exactamente, igual dentro de lo que es emergente, claramente impulsado por China y por India también, ese grupo que nosotros llamamos así como, los tildamos de emergentes, en realidad es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Tenemos por un lado lo que es China, India, y por otro lado que es Latinoamérica. Fíjense que Latinoamérica va a rebotar, pero no va a recuperar en realidad la caída de este año, ¿no? De acuerdo a estas estimaciones. Sí, menos de la mitad. Bueno, vamos a continuar y ahora sí vamos a empezar a meternos en algunos de los instrumentos. ¿Qué pasa con los commodities? Sí.
Perdón, aclaro. Entonces, hasta recién como visión global, mundo, qué está pasando con la economía, ahora empezamos a entender cada uno de los sectores. Recuerden la placa esa, donde teníamos la onda esa de colores verdes y rojos y qué sé yo cuánto, que decíamos, bueno, los principales sectores interesantes para este momento, nombrábamos commodities, nombrábamos algunos sectores, bueno, ahora nos estamos metiendo en cada uno de todos ellos para explicar un poquito más y que se entienda mejor por qué decimos que esos son los sectores interesantes. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los commodities entonces? Los commodities tienen una correlación inversa con lo que sucede con el índice dólar. Ustedes saben, el dólar, ¿sí? Todas las monedas en realidad tienen un valor respecto siempre de otras. Entonces, ¿cómo medimos si el dólar está fuerte o barato? Lo que hacemos es a través del índice dólar, que tiene en cuenta las principales monedas de los países con los que comercializa Estados Unidos, como por ejemplo puede ser Japón, zona euro, Inglaterra, Suiza, Suecia, ¿sí? Entonces, de esa canasta de monedas surge el índice dólar, que es lo que vemos en rojo. En general, hay una correlación negativa, y fíjense entonces que cada vez que el índice dólar está fuerte, que sube, ¿sí? Los commodities se ven debilitados. Y sucede lo contrario también, cada vez que el índice dólar se ve debilitado y cae, el índice de commodities sube, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque, bueno, el valor de todos los objetos, ¿sí? Siempre está, digamos, es relativo, ¿no? Entonces, si el valor de la moneda cae, el valor del resto de los objetos debiera subir. Sí, básicamente tenés o sea, si se emiten muchos, bueno, lo conocemos nosotros en Argentina con la inflación, se emiten muchos pesos, tenés la misma cantidad de bienes, pero cada vez más pesos para comprar la misma cantidad de bienes, entonces los precios suben. Acá estamos viendo eso mismo en términos de que o sea, los dólares, los yenes, los yuanes, los euros, digamos, todos los bancos centrales principales del mundo están emitiendo muchísimo justamente para recuperar la economía, y entonces vos tenés un montón en este caso lo estamos viendo con el dólar, tenés cada vez más dólar para comprar la misma cantidad de oro, por ejemplo. Entonces, bueno, justamente una cosa es cada vez más abundante en relación a la otra, y por eso esta relación inversa que mostrábamos, cuando cae el índice de dólar, el DXY, sube el índice de commodities. Entonces lo que se espera es justamente, como hay una política económica expansiva, como se ha expandido mucho la base monetaria de dólares en Estados Unidos, y se espera que siga igual el año que viene, porque digamos no terminó esto del coronavirus, o no terminó los efectos económicos, se supone que siga habiendo cada vez mayor expansión, que sea cada vez más débil el dólar, y por lo tanto cada vez más fuertes, y medido en dólares, cada vez más caros los commodities, oro, soja, etcétera. Nos vamos a meter un poquito más en cada uno. Exactamente, o sea, tenemos una expansión monetaria, emisión monetaria, por un lado, y con tasas de interés muy bajas, ¿sí? Entonces, vemos el dólar muy debilitado, y se espera que siga debilitado en los próximos meses, ¿sí? Ya la Reserva Federal mantuvo esa visión, ¿sí? Aclarando que van a mantener las tasas bajas por bastante tiempo. Bueno, ¿qué pasa con el oro particularmente? Este activo del que ya hablamos durante todo el año. Pueden observar, este es el valor del oro spot, ¿sí? Están valores, si bien vimos un retroceso bastante importante en los últimos meses, la verdad es que se mantiene dentro de niveles muy elevados, ¿sí? Alrededor de los $1.800 la onza. ¿Cuáles son los drivers que impulsan el precio del oro? Bueno, por un lado la política monetaria de los países desarrollados, ¿sí? Que va acompañado justamente de la demanda de oro también de los bancos centrales. Eso es lo que decía José recién. O sea, la política monetaria expansiva en general en los países desarrollados, esto es emisión de dinero, tasas muy bajas, y bancos centrales comprando cada vez más oro, ¿sí? Para sus reservas. Eso por el lado de lo que es la política monetaria. Por el otro lado, ¿qué pasa con los inversores? Bueno, ante tanta incertidumbre que hubo en los últimos meses, bueno, durante todo este año, ¿no? Respecto a la recuperación económica, y que todavía hay, porque si bien nosotros mostramos recién que estamos en una etapa de recuperación incipiente de la economía, la verdad es que, como decía José, todavía hay muchas dudas acerca de lo que va a suceder
con la pandemia, ¿sí? Si esto ya está, ya salimos de la pandemia o va a haber rebrotes, cuál va a ser el éxito de la vacuna, existe todavía incertidumbre, entonces el oro siempre es un resguardo de valor. Es un activo que sirve para diversificar el portafolio, además, porque tiene un comportamiento diferente al resto de los activos, con lo cual eso es lo que lo hace un activo interesante para poder diversificar el portafolio, ¿sí? No se trata solamente de elegir muchos activos y que sean acciones, bonos o de diferentes sectores, sino también que los drivers o los factores que impulsan sus precios sean diferentes. Porque si yo tengo bonos, acciones, lo que sea, y todos dependen de la misma variable, ¿sí? Entonces en realidad mi portafolio no está tan diversificado. La ventaja del oro es que tiene drivers diferentes al resto de los instrumentos. Claro. Eso es lo que lo hace atractivo para diversificar. Bueno, eso es eso de decís, portafolio diversificado, pero mismos drivers, es un poco uno de los motivos de por qué invertir en Estados Unidos y no solamente acá en Argentina. En general pasa mucho acá en Argentina que vemos que, aunque vos tengas distintos tipos de empresas cotizando, va muy el mercado al unísono, moviéndose. Entonces, aunque tengas el índice Merval completo, igual probablemente tengas dificultades para tener una buena diversificación, y te conviene diversificar también invirtiendo en Estados Unidos, donde puedes llegar a otros lugares, a otros sectores. Exactamente. Bueno, y también hablando de que el oro, además, se usa en la joyería, pero también es un metal que se usa en la industria, ¿sí? Se usa en armas, se usa en equipamientos médicos, se usa en chips, es un gran conductor de la electricidad, o sea, es un metal que es precioso, pero también se utiliza en la industria. Entonces, bueno, ¿cómo invertir en oro? La forma más fácil es a través de ETFs, ¿sí? Estos fondos cotizantes públicamente. El tradicionalmente utilizado es el GLD, que invierte en lingotes de oro, o sea, es lo mismo que tener oro, básicamente. O sea, este ETF lo que se dedica es a comprar oros y los tiene depositados en Londres, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo el IAU. Y después el GDX, que en realidad no es el precio del oro en sí, sino que son empresas que son explotadoras, mineras, que explotan el oro, ¿sí? Como por ejemplo Barrick Gold, entre otras, ¿no? Entonces Acá, ahí estaríamos asumiendo un poquitito más de riesgo. Acá un par de comentarios. Primero, veo que Hernán pregunta qué son los ETFs. Los ETFs, rápidamente lo definiste recién, son fondos cotizantes, son como fondos comunes de inversión, pero que cotizan solamente en Estados Unidos, no cotizan acá. Tenés que ir a operarlos a Estados Unidos. Pero justamente la gran ventaja que tienen es que son fondos, o sea, tenés un conjunto de activos ahí dentro, y dentro de los ETFs vamos a hablar todo el tiempo de ETFs, así que quería detener un cachito para definir bien qué es, por las dudas, porque vamos a estar toda la charla hablando de ETFs, así que mejor que lo entiendan, porque si no, no van a entender nada de la charla. Es eso, son fondos, ustedes lo van a poder comprar como cuando compran una acción que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, ustedes pueden comprar estos fondos, pero hay de todo, vamos a mostrar justamente cada uno y qué lo compone. En este caso, este ETF GLD es lo que decía Flavia, en realidad, o sea, el ETF compra el lingote de oro y te da a vos un título, que es este ETF, que vale una parte de ese lingote, o sea, lo simplifico así. De hecho, cuando vos te fijas, los principales tenedores de oro en todo el mundo, está el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, digamos, están los principales bancos centrales del mundo, y creo que en el 7º puesto está este ETF, que somos todos nosotros que tenemos este ETF GLD, por ejemplo. Y después otra cosa más. El tamaño, ¿no? Claro, es una cosa infernal. Y lo otro que quería aclarar por las dudas es, si bien no hay un ETF, en Argentina no puedes comprar el ETF GDX, sí hay componentes de ese ETF, como Barrick Gold, como Yamana Gold, etcétera, que vos podés comprar el CDR, te compras una sola empresa, no te compras todos los que tienen el ETF, pero te podés comprar esa empresa, te podés comprar el CDR de Barrick Gold o el CDR de Yamana, ese sí, en pesos localmente a través de los CDRs. Perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando porque veo que nos estamos quedando sin tiempo y vamos por la segunda placa más o menos. Sí, siempre como nos cuesta, dale. Siempre nos pasa lo mismo. Todo el año y no aprendimos todavía. Bueno, ¿qué pasa con el cobre? Bueno, otro de los commodities que nos parecen interesantes. Este es un metal industrial, básicamente, y el principal driver es la actividad económica, y
industrial, y el principal país que impacta, digamos, sobre el cobre es China. Habíamos dicho que China se espera que tenga un crecimiento de alrededor del 8%, por encima del 8% para el año que viene. De hecho, va a ser uno de los pocos países del mundo que este año va a crecer, ¿sí? Y de hecho, China venía creciendo en los últimos años a un ritmo del 6% aproximadamente, que decíamos eran tasas bajas por ser China, porque China ya no crecía a tasas chinas crecían hace una década a tasas de 2 dígitos, ¿sí? O sea, un ritmo infernal. Y este año va a ser uno de los pocos países que va a crecer, y el año que viene va a tener un crecimiento de alrededor del 8%, con lo cual eso va a ser un gran impulsor del precio del cobre, que vemos que de hecho en realidad ¿sí? ya está impulsando al alza del precio del cobre. Entonces el cobre, por un lado, se ve influenciado, como decíamos, por la debilidad del dólar, pero también por las expectativas de crecimiento de la economía en general y sobre todo de China. ¿Y vas a decir algo? Y está para operarlo con estos ETFs, CPER y COPX, ¿no? Que también son directamente el mineral y las empresas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Petróleo. Dentro de los commodities que estamos presentando, nos parece uno de los más arriesgados, ¿sí? Esto, no estamos aclarando que esto no es para inversores conservadores, ¿sí? Más bien lo estamos viendo para un inversor más agresivo, pero otro de los commodities interesantes es el petróleo, que en el último mes tuvo un alza bastante importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los drivers? Bueno, por un lado, la OPEP dio a conocer que recortó previsiones para la demanda de este año, ¿sí? Del 10%, una caída del 10%, pero que prevé un crecimiento del 6,5% el año que viene. Y esto va de la mano de lo que es la recuperación económica mundial, ¿sí? Entonces tenemos los drivers del petróleo, claramente por un lado es oferta y demanda. Del lado de la demanda dijimos recuperación económica en general, y del lado de la oferta, bueno, hay un acuerdo ahí en la OPEP que por ahora se mantiene de una reducción en la producción de barriles, diariamente OPEP y aliados, ¿no? Entre ellos Rusia, por ejemplo, pero hay un jugador muy importante que no es parte de este acuerdo, que es Estados Unidos. Entonces, claro, ahí por las dudas acá preguntaron qué es OPEP, ahí está, Organización de Países Exportadores de Petróleo, muchas gracias, ya respondieron en el mismo chat. Pero la OPEP es esa, son los países, los principales productores de petróleo del mundo y exportadores. Entre ellos los países árabes, ¿no? Son los más importantes dentro de esa organización. Aliados, por ejemplo, Rusia, pues no es parte de esa organización, pero en general mantienen acuerdos. Y Estados Unidos, que tampoco es parte de la OPEP y que de hecho está como en la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, para mí la gran incógnita va a ser Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo no convencional, todo lo que es shale, fracking, y que bueno, en los últimos años le ha sacado mucho mercado a los países árabes y que ha influenciado mucho en lo que es la oferta, en aumentar drásticamente la oferta de petróleo, que fue una de las razones por las que el petróleo cayó tanto, ¿no? Igual tengo dudas acá, Flavia, a ver qué estás diciendo, digamos, porque yo entendía bastante que hablabas de oro, yo creo que lo estabas diciendo como una oportunidad de inversión, que era algo que te parecía interesante, cobre, etcétera. Petróleo también, ¿vos comprarías el ETF este uso? Yo lo veo como para alguien agresivo, porque para mí hay una incógnita, o sea, una de las patas es la recuperación económica, ¿sí? Pero del lado de la oferta me quedan ciertas dudas, porque se mantiene el acuerdo de la OPEP, ¿sí? Pero hay que ver hasta dónde va a tener efecto, cuál va a ser el efecto, digamos, porque para mí un jugador muy importante ahí es Estados Unidos y no me queda claro cuál va a ser el papel o la estrategia que va a adquirir Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que lo pongo ahí como que sí, las expectativas son que el año que viene aumente la demanda, pero a mí todavía me genera algunas dudas, entonces yo hoy lo veo como para alguien agresivo, sobre todo que en el último mes ya tuvo un crecimiento importante. Sí, alto, bueno, se llega a ver en el gráfico, ¿no? Después de ese último serruchito, toda esta recuperación, básicamente de la zona estaba por debajo de los $40, ¿no? Estaba por debajo de los $37, una cosa así, prácticamente subió $10. Es una fuerte. Bueno, de hecho tuvimos hace algunos meses atrás, en medio de la crisis, futuros valiendo en negativo, o sea,
Sí, Nunca sí, se me sí, hubiera sí. ocurrido a mí Sí, que en un sí, sí, futuro podía sí, valer sí, negativo, ¿no? sí, Esto sí, tenía sí. que ver con que había tanta cantidad de petróleo que no había dónde guardarlo. Entonces, básicamente, alguien te pagaba para que vos le guardes el petróleo. Sí, una locura. Eh, Sí, sí. entonces, esto tiene que ver con la sobreoferta también. Por eso Bien. es que a mí me genera un poco de dudas. Sí, a mí también, por eso te preguntaba. Yo no, de todo lo que vimos hasta ahora es como lo que menos me convencía, lo que más duda me generaba, por eso quise hacer esta pregunta. Bueno, seguimos. Bueno, y nos queda el último commodity, que es la Uy, soja. perdón. Ya estuvimos hablando un poco de esto también, ¿sí? De nuevo, ¿cuáles son los drivers? El principal consumidor de soja a nivel mundial es China. No solamente para elaborar sus productos, sus alimentos, sino de forma indirecta también porque, por ejemplo, China es un gran consumidor de carne porcina y la dieta de esos cerdos está basada en soja también. Entonces, uno de los drivers fuertes es el crecimiento de China, que va a impactar en el precio de la soja. De hecho, ustedes saben, el consumo de carne en general está relacionado al crecimiento económico también, porque las poblaciones a medida que van, digamos, entre comillas, enriqueciéndose, ¿no? A medida que van aumentando su poder adquisitivo, su nivel de vida, empiezan a consumir más carne, en todas sus variedades, ¿no? Vacuna, porcina. Entonces, el hecho de que China o se espera que se recupere de esa forma, es un gran driver para el precio de la soja. Por otra parte, bueno, eso es lo que es demanda, y del lado de la oferta, ¿sí? Tenemos, por un lado, se espera un clima bastante seco en gran parte de Sudamérica, que es uno de los grandes productores de soja, ¿sí? De hecho, no estoy muy segura si el año que viene se espera algo con el tema de la Niña, ¿sí? Entonces se espera un clima bastante seco. Y por otro lado, que se vio una caída fuerte en los stocks, no solamente en lo que se va a producir, sino también en los stocks que hay, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que impulsa un poco el precio de la soja hacia arriba. Bueno, ¿cómo invertir en soja? El ETF nuevamente, soy B, ¿sí? Esto es para los que tengan cuenta en Estados Unidos, ¿no? Y para aquellos que no tengan todavía la cuenta en Estados Unidos, la forma de hacerlo desde Argentina es a través del fondo común de inversión que tenemos, Premier Commodities, ¿sí? Que tiene o sea, es una cartera de commodities, pero gran parte de ese portafolio está alocado en soja, ¿sí? En futuros de soja. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces dijimos, en nuestra agenda, recuperación incipiente de la economía, activos que nos parecen interesantes, por un lado dijimos commodities, por el otro lado bonos. ¿Qué tipo de bonos? No todos los bonos, sino sobre todo los corporativos y los de países emergentes. Lo que ven acá en este gráfico es el spread, es decir, la diferencia de los rendimientos entre bonos corporativos, investment grade, ¿sí? De alta calidad crediticia, y los bonos de Estados Unidos. Ustedes saben, los bonos de Estados Unidos se toman en general como un estándar de bonos libre de riesgos, ¿sí? Entonces, los bonos de Estados Unidos son los que menos van a rendir, porque son los que menos riesgo van a tener, y de ahí para arriba, ¿sí? Los bonos más riesgosos van a rendir más. Ese spread, por ejemplo, es el riesgo país de Argentina. ¿Sí? La diferencia entre los bonos de Estados Unidos y los argentinos es el riesgo país. En este caso, lo que estamos viendo es digamos, la diferencia entre los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos corporativos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a comienzos de este año, plena pandemia, los spreads subieron drásticamente y ahora están bajando, pero parecería que todavía queda un poco más de espacio para que sigan bajando esos spreads, ¿sí? Esa compresión. Quality, ¿no? Eso es flight to quality. Todo el mundo buscando protección en los activos más seguros, salen a vender menos seguros, va a caer el precio de este y sube el precio de los más seguros, como los bonos de Estados Unidos, y eso te lleva a que se haya disparado en tan poco tiempo. Esto es exactamente un espejo de casi todos los activos, ¿no? De casi todos los activos que veíamos, de las acciones y demás. Vamos, en el momento en el que todo cayó drásticamente, como viste, pico
drásticamente y que después volvió a ajustar a medida que también ajustan las acciones. Exactamente. Entonces ahora pasa todo lo contrario. Primero, flight to quality. Salen todos corriendo. Lo primero que venden son los bonos activos más riesgosos y salen a comprar los menos riesgosos, ¿no? Se ve este pico. Y ahora todo lo contrario. De a poco se están migrando de los bonos más seguros a empezar a decir, bueno, me voy a un bono con un poquitito más de rendimiento. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en general es eso, está aumentando de nuevo el apetito por el riesgo. Y ahí es donde se ve esa compresión de spreads. Entonces, por eso es que ahora nos interesan los bonos corporativos y emergentes. Después habrá que ver la agresividad de cada inversor, ¿sí? Dentro de los bonos corporativos tenemos muchos bonos también, ¿no? Bonos investment grade, que son los de alta calidad crediticia, o sea que son los que tienen menor probabilidad de default, y después tenemos bonos corporativos que son junk, se llaman, o son bonos basura, entre comillas, que son bonos con una calificación crediticia menor, ¿sí? Tienen una chance un poquito más alta de default. Entonces, para el que se anime, bueno, esos bonos high yield, ¿sí? Esto que decíamos, los junk, los de alto rendimiento, son un poco más riesgosos, pero son para un perfil agresivo. O sea, si un perfil agresivo quiere invertir en estos bonos, este es el momento. Sí. ¿Sí? Igual para que tengan presente, lo hemos dado en otras charlas, temas impositivos y demás, ustedes tengan presente que, bueno, si tienen títulos en el exterior, van a pagar, bueno, en la medida que esté por encima del mínimo no imponible, van a tener que tributar, como pasa con cualquier bien personal, digamos, que tengan acá, no es que esa parte, pero sí tienen que tener presente que, por lo menos el año pasado, las inversiones en Estados Unidos tributaban una alícuota un poquito mayor, tal que, digamos, si vos tenés un ETF o un bono que te rinde 1% de tasa, en realidad no te conviene, porque el efecto impositivo termina siendo más alto que lo que ganabas de tasa por esto. Con lo cual, digamos, esto es, para que tengan presente también, en general vos dentro de esto no te deberías parar en lo más conservador de todo, porque si no vas a perder contra los impuestos. Digamos. Necesitas tomar un poquitito más riesgo estando en Argentina y buscar un rendimiento por lo menos, digamos, de 2% para poder ganarle a los impuestos. Bueno, eso es algo muy importante, lo que mencionás, el tema de los impuestos. Y acá, por ejemplo, Franco pregunta si es para tener el TLT, ¿no? El TLT justamente es un ETF que invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es lo que decías vos, o sea, ¿qué pasa? Si yo tengo un rendimiento muy bajo, no me conviene por un tema impositivo. Ahora, si vos ves tu portafolio como un todo, eso quizás te ayude a bajar un poco el riesgo. Eso depende también cómo lo armes. Si vos, tus otros activos en el portafolio son muy riesgosos, bueno, podés balancear, esto te ayuda a bajar un poco el riesgo. Ahora, si vos mirás esto, si tenés mucho TLT o tu portafolio no es muy agresivo, tener demasiado TLT va a hacer que quizás impositivamente no te convenga, ¿sí? Pero básicamente lo que tenés que hacer es balancear, o sea, te sirve para bajar el riesgo. Bueno, entonces, bonos investment grade corporativos, tenemos el LQD, por ejemplo, bonos corporativos de altas tasas, o sea, que no son de alta calidad crediticia, son un poquito más arriesgados, el HYG, y después bonos de países emergentes también, como decíamos, lo mismo, son, acá es un combo, sí, son soberanos y corporativos, pero son riesgosos porque son de países emergentes, que es el EMB. Bien. Bueno, esto respecto a bonos. Otro de los instrumentos que mencionábamos son en las acciones, ¿no? Pero dentro de las acciones decíamos, no todas las acciones, esto es muy amplio también, o sea, ¿qué tipo de acciones? Mencionábamos, por un lado, los sectores, y por el otro lado mencionábamos acciones value. ¿Qué son las acciones value? Bueno, ustedes saben, una cosa es precio y otra cosa es valor. Precio es lo que le da el precio de mercado, ¿sí? El mercado por oferta y demanda se determina un precio de equilibrio. Por otro lado está el valor, lo que realmente vale una empresa. Y esto, bueno, hay muchas formas de calcularlo, pero es algo más teórico, donde uno lo que hace es justamente va a los estados contables de la empresa y dice, bueno, a ver cuánto gana, cuánto gasta, cuáles son las inversiones, los proyectos a futuro, ¿sí? Y bueno, de ahí digo, bueno, esta empresa vale tanto. Entonces una cosa es precio, otra cosa es valor. ¿Qué pasa? Las acciones de valor son las que tienen un precio de mercado
inferior al precio, al valor, digamos, ¿no? O sea, el mercado los está priceando por debajo de ese valor. Entonces, ¿por qué yo invertiría en una acción que el mercado parecía como que, o sea, que no tiene un precio alto, que no es valorado por el mercado? ¿Por qué invertiría en una acción así? Bueno, quizás esa acción tiene un precio muy bajo porque tuvo rendimientos muy malos, porque se le cayeron contratos, licencias, tiene una situación financiera complicada, ¿sí? Por eso está con un precio bajo. Entonces, ¿por qué invertiría en esa empresa? Bueno, claramente yo seguramente tengo una visión diferente, espero que la situación cambie, espero que, no sé, lo que voy a tener que, ¿cómo voy a ganar cuando el precio empiece a subir? Claramente, ¿no? Entonces, lo que va a tener que pasar es que el mercado empiece a alinearse con mis expectativas. ¿Sí? Eso, ese cambio de percepción de parte del mercado, no es algo que se da de un día para otro, en general. Salvo que justo haya una noticia fuerte, ¿no? Pero Sí, sí, sí. es algo que se va desarrollando en el tiempo, en semanas o meses a veces. Entonces, eso es una inversión que vemos a mediano plazo. Esto no debiera ser, un inversor que es trader, no va a invertir en una acción de valor, ¿sí? Porque a veces la tenemos que mantener en el portafolio algunos meses. Entonces es una inversión a mediano plazo y un poquito más arriesgada, ¿no? Igual eso no quiere decir que no tenga movimiento, porque si vos te fijás, por ejemplo, ahí tenés este BTV, no es verificación técnica vehicular, es el ETF de valor, y ahí están las principales tenencias. Fíjense, bueno, Berkshire Hathaway es justamente el fondo que administra Warren Buffett, ¿no? O sea, aparte es buenísimo porque casi todos los otros fondos invierten en el fondo de Buffett, digo. Pero después tenés, fíjense, Johnson & Johnson, JP Morgan, Procter & Gamble, United Health, después tenés Walt Disney. Bueno, Disney, no sé si vieron, la semana pasada tuvo un día de suba, no me acuerdo, como el 12% un día, había tenido una suba parecida el otro día un tiempo antes. O sea, a lo que voy es, lo que va esto es, la visión es una visión de largo plazo. Ahora, eso no quiere decir que no se vaya a mover en el corto plazo, te pueden pasar casos como los de Disney, que es lo que estoy diciendo, pero justamente uno lo que obtiene es un portafolio pensado en empresas que uno, por lo que entiende del negocio, por cómo entiende la empresa, cree que eso debería valer más de lo que vale ahora, ¿no? Eso es eso. Y está muy bueno poder invertir a través de estos ETFs, porque el ETF, o sea, te hace el research a vos, te hace el análisis, vos no te tenés que poner a ver, bueno, cuál es la empresa de valor, que no sabes ni cómo hacerlo, bueno, listo, te compras este ETF, BTV corta, por ejemplo, hay otros, pero bueno, el más conocido es este B corta, TB corta, que ya hizo el análisis por vos, y vos estás subido en esto, que es esto de Value Investing. Exactamente. O sea, ¿cómo las identificamos? Si nosotros quisiéramos ir a una empresa en particular, en general tienen dividendos altos, tasas de dividendos altos, y ratios de evaluación bajos. Es decir, cuando nosotros vemos el precio con respecto al valor libro, precio respecto a las ventas, price earnings, ¿sí? Precio respecto a las ganancias, en general tienen valores más bajos. Ahora, ¿qué es alto, qué es bajo? Eso es relativo porque eso depende del sector, de la industria, de la empresa, ¿sí? No es lo mismo un price earning de una empresa industrial que de una tecnológica, que solamente es negativa. Entonces, lo que decía José, es re difícil ponerte a ver, ¿es barato, es caro? O sea, ¿contra qué lo comparo? Por eso ese laburo lo hacen los ETFs por nosotros, o sea, lo hacen estas administradoras, ¿no? La forma más fácil es a través de los ETFs. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Dentro de las acciones, entonces, también decíamos diferentes sectores. En este momento, acciones procíclicos. ¿Por qué? Porque estamos en la parte más baja, en el valle del ciclo económico, y en donde va a comenzar a subir, ¿sí? A crecer dentro del ciclo. Entonces nos tenemos que enfocar en empresas que acompañen ese ciclo y que acompañen ese crecimiento. ¿Cuáles nos parecen interesantes? Bueno, consumo discrecional, ¿sí? Son todas empresas que les va bien cuando la economía le va bien, justamente, son todos servicios, bienes que no son estrictamente necesarios, ¿no? Entonces, consumo discrecional, acá entra todo lo que es, digamos, cuando uno va a los parques de diversiones, todo lo que son salidas, ¿sí? Restaurantes, parques de diversiones, cines, vacaciones, ¿sí? Entonces las aerolíneas, cruceros, no sé,
ropa que me puedo comprar, autos, tecnología, electrodomésticos, ¿sí? Ese es el consumo discrecional. Materiales. ¿Qué pasa con los materiales? Esto está muy ligado, por ejemplo, al sector industrial y a lo que decíamos anteriormente con metales industriales, con los commodities industriales, como por ejemplo el cobre. Entonces tenemos acá empresas que se dedican, por ejemplo, a la explotación del cobre, o empresas de materiales de construcción, ¿sí? O sea, empresas, no sé, de aluminio, empresas de... Y pensando en Argentina, ¿no? Para que sea más familiar, por ejemplo, esto es Aluar, Ternium, esto es Loma, ¿sí? Todas empresas de materiales. Además, estas son las empresas que proveen también todos esos materiales para infraestructura, que en general en los ciclos económicos crecientes, esta infraestructura se ve no solamente de forma privada, sino también en forma pública, ¿no? De parte de los estados. Entonces, materiales es un buen sector, industrial, bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Real estate, esto es el sector inmobiliario, de esto también tuvimos un webinar específico. Sector inmobiliario, ¿qué pasa? Decíamos, ciclo económico que recién comienza. Tenemos tasas muy bajas, ¿sí? Entonces todo esto empieza a aumentar la oferta de crédito, y ahí es donde entra también el sector financiero, que es justamente el impulsor, el que permite el financiamiento de toda esta expansión del crecimiento económico, ¿sí? Y se ve muy beneficiado el real estate, o, bueno, consumo discrecional también, porque, por ejemplo, muchas veces los autos, ¿sí? Yo necesito crédito para comprarme un auto, por ejemplo, o para ir de vacaciones, ¿sí? Dentro de lo que es real estate, tenemos diferentes tipos de empresas que se dedican más a inmobiliario, digamos, de construcción y alquiler de oficinas, construcción y alquiler de depósitos, de vivienda, de shoppings y supermercados, o incluso también de centros de datos, antenas, ¿sí? Entonces, dentro del real estate también hay muchos subsectores, bueno, del que tuvimos un webinar específico para esto. Entonces, bueno, nos parecen sectores muy interesantes. Acá lo que ven en la segunda columna son los tickers de ETFs, ¿sí? Que son empresas del S&P 500 de cada uno de estos sectores. Particularmente de real estate, por ejemplo, hay empresas que se llaman REITs, ¿sí? Que son Real Estate Investment Trust. Tienen una forma particular de operación, que se dedican más a la construcción y alquiler, reciben renta. Y uno de los ETFs interesantes dentro de eso es, el REIT, es el BNQ, por ejemplo, ¿sí? Bueno, quería mencionar que no está acá escrito, pero era para mencionar. Sí. Hemos hecho un reporte especial sobre rates. Si quieren verlo en la sección de reportes y research del sitio, hay un específico de rates que explica qué es, cómo funciona, y destacamos algunos interesantes que se especializan, por ejemplo, algunos en estos 5G, que es uno de los sectores que vas a hablar ahora, o directamente alquiler de inmuebles residenciales o inmuebles comerciales y demás. Exactamente. Bueno, entonces ya hoy básicamente vimos todo con ETFs, ¿no? ETFs Sí, por tipo sí. de instrumento, dentro de cada instrumento por tipo, no sé, si son de alta calidad crediticia o no, o sea, por commodity, vimos por acciones, por sectores de acciones, y además de los sectores de acciones tenemos ETFs más temáticos, ¿no? De un tema en particular, que es como mucho más específico. Por ejemplo, un tema muy particular son empresas de 5G, que quizás podrían entrar dentro de lo que es el XLK, que son empresas tecnológicas, ¿sí? El sector tecnológico, pero dentro del sector tecnológico tenemos como empresas muy diferentes entre sí, como por ejemplo algunas que están enfocadas en esta tecnología de Internet 5G. Entonces, este ETF invierte en todos estos tres ETFs, ¿sí? NXTG, 5G y IXP, son diferentes ETFs que invierten en empresas que se dedican justamente al desarrollo o que brindan soporte tanto, digamos, a través de servicios o de infraestructura para el desarrollo de esta tecnología 5G. Después tenemos otros, como por ejemplo hay empresas que se dedican a la robótica y a la inteligencia artificial. Bueno, son estos tres, bots con Z, robo y ARKQ. Tenemos, bueno,
Biotecnología, uno de los sectores que más nos interesa, todo lo que es el genoma humano y la biotecnología dentro de, Sí. esto es un pequeño grupo de empresas dentro del gran sector de salud, ¿sí? Bueno, estos son los 3 ETFs con mayor Asset Under Management, IBB, XBI, PBE. ¿Sí? En general tratamos de poner ETFs que tengan un buen volumen de operación y que sean líquidos, aunque claramente, bueno, dentro de todos estos van a ver que algunos son más líquidos que otros. Otro sector interesante, almacenamiento de datos, ¿sí? Esto es tanto almacenamiento de datos en la nube como los que brindan no solamente servicios, sino también infraestructura. Entonces, tenemos estos 3, IXN, Cloud, ¿sí? Y BGT. Otros sectores que tomó mucho impulso en los últimos meses, energías limpias, y sobre todo con esto, con las promesas de Joe Biden, ¿no? ICLN, que tiene un combo de empresas de energías limpias, TAN, que es más de energía solar, ¿sí? PBW también. Y hablando de recursos, ¿sí? Esto no es una energía, pero es un recurso. Hay también, por ejemplo, ETFs de agua. Sí. ¿Sí? PHO, por ejemplo. De hecho, hace un par de días, no recuerdo si fue hace una semana o 2, empezaron a cotizar futuros de agua también. Sí, da un poco de miedo eso. Da bastante miedo. Sí, apocalíptico suena, sí. Bueno. Sobre todo cuando eso me enteré porque me lo dijo mi mamá. Cuando mi mamá me dice, ¿viste que hay futuros de agua? ¿Cómo? Tal cual, tal cual. Bueno, acá preguntaba Javier justamente por los ETFs de energía limpia. Dice si ahora que Trump se va, se va y entra Biden, si se supone que va a ser un sector interesante. Sí, se supone que va a ser un sector interesante. De hecho, por ejemplo, una de las propuestas centrales de Biden en su plataforma electoral era apostar muy fuerte al desarrollo de energías renovables, con fuertes inversiones del gobierno de Estados Unidos. Cuando digo fuertes inversiones, va a invertir más o menos 5 veces todo el PBI argentino solamente en el desarrollo, se cayó Flavia, solamente en el desarrollo de energías renovables, ¿no? Solamente en eso. Entonces, ahí tenés, bueno, acá también Ariel habla de FAN, que es uno de energías solamente eólicas, está TAN, que es solamente de energías solares, y después tenés este otro ETF, el ICLN, que es de Clean Energy, o sea, energías limpias. Se supone que es un sector que va a tener mucho crecimiento en los próximos años. Si bien ven el precio, en realidad el momento, si vos querías hacer un buen trade, digamos, y una ganancia de corto plazo, era, no sé, en junio, cuando todavía no estaban decididas las elecciones, y tuvieron un muy buen recorrido hasta que se terminaron decidiendo las elecciones y terminó entrando Biden, porque todo el mundo esperaba esto, ¿no? Que Biden sea quien impulse este sector. Es más, Biden dijo que iba a generar en este próximo gobierno de él 10 millones de puestos de trabajo solamente en el sector de energía limpia. O sea, 10 millones de puestos de trabajo es más que toda la fuerza laboral en blanco argentina, ¿no? O sea, de esos tamaños estamos hablando. Para mí es un sector para estar, es un sector interesante. Y después toda esta parte de gaming, ¿no? Que tenés estos dos ETFs, el GAMR y el Hero. Estos ETFs básicamente invierten en empresas que están o son desarrolladoras de consolas o desarrolladoras de juegos, pero también están los que arman, por ejemplo, los que tienen los concursos de juegos, redes sociales que se especializan en lo que es la difusión de los juegos y demás. Es muy interesante también esto, porque aparte, ¿estás ahí, Flavia? Yo estoy, no sé, yo los veo, no sé, ¿ustedes no me ven? No, yo no te veo más, yo pensé que te habías caído, porque te escuché recién, pero no te veo más la imagen. Yo me veo. Bueno, pensé que te habías caído, yo le estaba dando solo porque pensé que no estabas más. Bueno, igual si quieres seguir hablando, va a parecer que estoy hablando yo. Bueno, no, solamente para agregar, bueno, hay muchos otros temas, ¿no? También, o sea, tenemos semiconductores, tenemos incluso ETFs de marihuana o ETFs de blockchain. La verdad que hay ETFs para lo que quieran, de e-commerce, ¿sí? O de empresas de aeroespacial y defensa. Entonces, la verdad que hay temas para todos. Tenemos también, ¿no? 2 reportes de ETFs. Sí.
Perdón, tenemos dos reportes de ETFs. Tenemos un reporte de ETFs temáticos que les contamos justamente algunos de todos estos. La verdad que es interesantísimo el mundo de ETFs porque hay de todo, pero contamos algunos de ellos. Bueno, hablamos de estos de 5G, de biotecnología, de gaming, energías limpias, creo que de todos estos estuvimos hablando, lo que decís vos de marihuana y demás, hablamos de varios de todos esos. Y después tenemos un reporte semanal de ETFs, donde ahí les contamos, pasamos por algunos, de nuevo hay miles, nosotros pasamos por algunos y les contamos cuáles son los principales de cada sector, pasamos datos de performance y todo eso de cada uno, ¿no? Y después, bueno, llegó el momento de hablar de emergentes. Esta es nuestra última placa. A ver, nuestra última placa, exactamente. De mercados emergentes hablamos un cachitín ayer. Fíjense, en esta placa lo que tenemos es los flujos de fondos, o sea, la cantidad de dinero que ingresó o egresó de los mercados emergentes, separado, o sea, obviamente el flujo total es la suma del total de la barrita, pero separado en específicamente lo que es equity, o sea, acciones en China, empresas en China, en amarillo lo que es mercados emergentes sin China, y después lo que es deuda y bueno, en la línea negra el total. Entonces, fíjense, un poco lo que mostramos, ¿se acuerdan cuando revisábamos el tema de el spread entre tasas, de tasa de los bonos, que en ese momento era un pico, y yo le decía, fíjense que esto es la reversa de lo que vemos en muchos otros gráficos, es exactamente eso, flight to quality, en este mes, esto debe ser abril, si no me equivoco, esto debe ser abril, lo que vimos es en abril, todo el mundo se fue rápidamente de los mercados emergentes, y acá tenés esta salida, y después se animaron a volver. Y lo que estamos viendo ahora, fíjese, esta serie es de 2018, estamos viendo este último mes con fuertes ingresos de fondos a Estados Unidos, a mercados emergentes, principalmente China, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas para destacar. ¿Y cuáles son los principales ETFs para invertir? Acá hay muchos, vamos a nombrar algunos solamente. Está, el IEMG de mercados emergentes o el EEM, Emerging Markets. Solo para invertir en China, acá llegó mi hija, el MSHI es solo para invertir en China, o en Brasil, el EWZ, bastante conocido, bastante operado acá, o en India. Después también está, perdonen, después también está, bueno, que no lo pusimos acá, hay otra cuestión que se llama ASEA, que es solamente de emergentes de sudeste asiático, digamos, hay bastante también para entender. Bueno, perdón, seguís estando ahí, Flavia, ¿no? Yo estoy acá invertir y picaporte. Sí, en llave más que en picaporte le tengo que invertir, porque al picaporte lo abren igual. Bueno, perdón. Bueno, básicamente esta es un poco la tenemos conclusión. Acá, Flavia. Sí, Dale. básicamente es concluir lo que vimos hoy, ¿no? Con tres premisas. El dólar va a seguir debilitándose, dijimos, porque vamos a tener por parte de la Fed, por ejemplo, ya aclararon las expectativas de que van a mantener las tasas bajas por bastante tiempo, y vamos a tener un dólar también debilitándose por bastante tiempo, más que nada por la expansión monetaria y las tasas bajas. A nivel mundial las tasas van a estar bajas, y bueno, y se espera una recuperación económica. Bueno, para el final. Entonces se espera una recuperación económica para el año que viene en general, así que esas tres cosas en conjunto lo que hacen es que, como decías vos recién, aumenta el apetito por el riesgo, ¿no? Volvió el apetito por el riesgo en general, eso favorece a emergentes, ¿sí? Favorece a los commodities, a las acciones en general. Después, dentro de las acciones, un perfil más agresivo puede ir rotando hacia sectores más cíclicos y de valor. Quizás un perfil conservador se puede mantener en lo que es consumo básico, ¿sí? O servicios públicos, pero los mayores crecimientos van a venir del lado de acciones del sector cíclico, procíclico y de valor. Dentro de los bonos, también van a tener mejor rendimiento los bonos de tasas altas y corporativos, y en general regreso de flujos hacia emergentes, ¿no? En todos los activos en general.
Acá esto que acabamos de compartir, esta ventanita que les apareció, es para que vean el reporte de portafolio sugerido de Estados Unidos, que está muy basado en ETFs. Esto tiene una actualización mensual y la semana que viene lo vamos a actualizar, así que ya tiene unas 3 semanas. Pero bueno, y de paso respondo un poquito a una pregunta que hicieron acá, ¿cuáles son los horizontes de inversión de ETFs? Normalmente estos horizontes son de mediano o largo plazo, digamos. Uno no hace un trade de corto plazo con un ETF, es más raro que uno opere así. Normalmente justamente tiene una visión de qué se espera de la economía o qué se espera de ese sector de la economía. Si ustedes quieren tener una visión más de corto plazo y sepan que es mucho más agresiva, ¿no? Y concentrarse en algunas acciones en particular, acá les estoy compartiendo este otro que es el reporte de acciones recomendadas del S&P. Esto es justamente lo que hacemos, es primero una visión general y después una visión por industria. Entonces acuérdense cuando dijimos nos interesa las industrias procíclicas, entonces nos interesa, por ejemplo, consumo discrecional o consumo masivo, van a ver que van a poder seleccionar, o sea, para poder ir a ver específicamente las empresas de esos sectores y van a poder elegir ahí las que más les atraigan. Esto nosotros lo hacemos con un algoritmo que básicamente tiene una ponderación entre recomendaciones de especialistas, entre datos fundamentales y datos técnicos. Entonces, eso está bueno para alguien de mayor riesgo y que quiera hacer trades más cortos. Para armar un portafolio, para decir, bueno, me quedo un tiempo acá, está muy bueno pensarlo en términos de ETFs y con el portafolio recomendado, que es lo otro que mostramos recién. Y ahora, bueno, finalmente, Mati, buenísimo que te sumaste. Escúchame, porque yo estaba viendo durante la charla que algunas personas preguntaban eso: ¿cómo llevo la plata? ¿Cómo traigo la plata? ¿Qué pasa con la plata que está allá? ¿Cómo opero? Bueno, dedicamos 5 minutitos con Mati que les va a sacar todas estas dudas. A ver ahí. Hola, hola. Ay, no se te escucha, Mati. No se te escucha. No. Seguimos Se escucha muy bajito. A ver. Bueno, si no sigo yo, No, ahora no te escucho. Te leo la mímica. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Escuchamos, vos seguís diciendo hola, yo cuando te escucho te aviso. Yo mientras tanto empiezo a contar un poquito todo esto. Para que tengan en cuenta. Bueno, si no tienen cuenta en invertir online, tienen que arrancar abriendo la cuenta en Argentina. Eso es bastante sencillo. Lo hacen a través de, bueno, completan un formulario de apertura de cuenta, todo online, un par de selfies y con eso se abre la cuenta. El fondeo se hace con una transferencia de pesos o dólares de su cuenta local acá a Argentina y después tienen que... Ahí te empecé a escuchar un poquitito bajito. Parece que cuando me vuelvo a eso, ahora arrancamos. Un poco más lento el micrófono. Bueno, como les estaba adelantando José, los que todavía no tienen cuenta de inversión, lo que tienen que hacer simplemente es tener a mano el DNI, ingresar con el celular o con la computadora y simplemente registrarse, o si ya están registrados, empezar a completar el proceso de apertura de cuenta. Básicamente les va a pedir 2 selfies tomadas en el momento, foto del DNI frente y dorso, algunos datos personales y ya la cuenta la van a tener habilitada. Recuerden que no tienen costo de apertura de cuenta ni mantenimiento de cuenta. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí, acá Patricia dice el mantenimiento no es cero, pues se cobra $5 si no se opera. No es así. Ni para Estados Unidos no hay mantenimiento de cuenta, ni costo de apertura de cuenta. Así que viene bien la pregunta para poder aclarar ese punto. Vamos a ver primero brevemente cómo se va a ver la cuenta de inversión y cómo pueden activar la cuenta de inversión en Estados Unidos los que ya tienen cuenta en Argentina y después vamos a resolver las dudas sobre el tema del envío de los fondos y demás. Los que ya tengan cuenta o en su defecto cuando habiliten la cuenta de inversión en Argentina, en el estado de cuenta van a ver cómo se ve remarcado en la parte superior de la pantalla la cuenta de inversión de Argentina y del otro lado la cuenta de inversión de Estados Unidos. En caso de que no la tengan activa, simplemente ahí el mismo sistema le va a dar la opción para poder activar la cuenta. Recuerden que no tienen que hacer más que activar, hacer un clic en un botón que dice activar, aceptan unos términos y condiciones y listo. Ya la cuenta se activa en Estados Unidos. Recuerden, aprovechando que está marcado, es lo que está marcado abajo, es que si ingresan fondos a la cuenta y todavía no deciden hacer ninguna inversión, tienen el beneficio de la cuenta remunerada. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero que ingresan y que no lo inviertan, es decir, que lo tengan líquido,
le va a generar intereses diarios a su favor. Se van a ir acumulando diariamente y todos los primeros de cada mes esos fondos, esos intereses, se les van a acreditar como saldo líquido en su cuenta. Mientras tanto, el saldo base, exacto. Eso para la cuenta de Argentina, ¿no? Aclaro por las dudas. Exactamente. La parte de Argentina, mientras tanto, obviamente, esos fondos, si en algún momento los quieren sacar o quieren hacer alguna inversión, lo van a tener ahí disponible en la cuenta remunerada. Pero mientras no lo usen o estén esperando para hacer alguna inversión, que ahí yo estaba viendo para después mover los fondos para invertir en alguno de gaming, que me interesó bastante. Pero bueno, mientras tanto voy a ir generando intereses, voy a ir viendo a ver el momento de entrada. Y si les parece, nos metemos de lleno brevemente en lo que estaban preguntando sobre el tema de cómo enviar los fondos a Estados Unidos. Básicamente lo que tienen que hacer es ingresar, si tienen pesos, ingresan los pesos y se van a acreditar en la cuenta de inversión de Argentina. Entonces, a partir de ahí lo que tienen que hacer es una operación de lo que se llama dólar contado con liquidación, que consiste en comprar un bono localmente, en este caso el AL30, es el que nosotros sugerimos, lo compran en contado inmediato, esperan 3 días hábiles de parking y lo venden como AL30C. Al venderlo como AL30C, se acredita directamente en la cuenta de inversión de Estados Unidos. De esa forma ya fondean la cuenta de Estados Unidos para invertir allá. Ahora, en caso de que tengan dólares en su cartera e ingresan dólares a la cuenta de inversión, lo que tienen que hacer es hacer esta misma operación de contado con liquidación, pero la van a hacer en el día. ¿Cómo se hace? Compran el bono AL30D con dólares en el mercado local, en contado inmediato, y automáticamente lo venden como AL30C también, en contado inmediato y en Estados Unidos. Y de esa forma ya pueden empezar a operar en el día en Estados Unidos sin ningún problema. Claro, después, desde la misma cuenta van a tener, en el mismo estado de cuenta van a ver su situación en Estados Unidos, su situación acá, desde el mismo lugar donde ponen una compra, donde cargan una compra o una venta, van a poder hacerlo, van a tener que elegir el país nada más antes y así lo hacen. Tengan presente, no sé, tiempos de acreditación de los fondos, así como en Argentina cuando vos vendés un título en plazo normal, demora el precio lo marcás al momento de la venta y se hace la operación en la venta, pues demoras 48 horas hasta que se te acreditan esos fondos. Lo mismo en Estados Unidos, recién a las 48 horas las podés traer para acá. Por ahora, el único modo de fondear la cuenta de Estados Unidos es a través de esta operación con bonos que dijo Mati. Más adelante haremos alguna otra cosa como que pueda fondear directamente desde Estados Unidos y demás, pero por el momento solamente se puede hacer así. Y para retirar los fondos es más sencillo todavía, porque vos para ingresar los fondos lo haces a través de esta operación de dólar MEP con la compra y venta de un dólar, de un bono. Sí, gracias, perdóname. Dólar CCL con la compra y venta de un bono. Para rescatar es más sencillo, simplemente desde la plataforma pedís extraer los dólares y ahí vas a poder que los dólares lleguen a la cuenta y eso es inmediato en el instante que lo decís, que te lleguen a tu cuenta y queden dentro de la plataforma de invertir online los $1000 o directamente decís, bueno, a mi cuenta de tal banco, no sé, Banco Superviel, el que sea, mándenlo y directamente Exacto. El mínimo para ingresar a la cuenta por primera vez de Estados Unidos es de $1000 o su equivalente en pesos, si arrancan en pesos, que aproximadamente estamos hablando de 150.000 pesos. ¿Sí? Porque estaba viendo ahí algunas preguntas que estaban consultando. Luego después, si quieren ir agregando de a poco, después de esa primera operación de $1000 o su equivalente en pesos, lo pueden ir haciendo, ¿sí? Hay determinadas cosas que hay que tener en cuenta, pero más que nada para que lo tengan presente, que se puede hacer la primera de $1000 y las segundas en adelante lo pueden ir haciendo de forma parcial. No hace falta que sea siempre de $1000. Después Lionel veo que pregunta acá, dice si los dólares rescatados son cable. No, son dólar, papel verde rectangular, digamos. Son dólares que vos te transferís a tu cuenta bancaria y si querés vas al banco y decís dame los dólares y te los dan, digamos. No es un dólar financiero, eso lo puedes usar como sea. La comisión bajó sensiblemente, en realidad alguien acá está preguntando por los $15, no más. La comisión mínima es $5 ahora.
bastante más conveniente, $5, o sea, 0,5% con un mínimo de $5, y recuerda, no tienen costo de mantenimiento de cuenta ni ninguna otra cosa, solamente cuando llegue el momento de comprar, van a pagar ese 0,50 con mínimo de $5, o de vender lo mismo. Bajó sensiblemente. Exacto. Tuvimos que hacer varias cosas nosotros para poder bajar las comisiones, por eso no lo habíamos hecho antes, pero bueno, lo pudimos lograr, e inmediatamente lo último que queda es que también había algunas consultas que estaban revisando en el chat sobre si se pueden volver a rever las charlas. Justo en la charla anterior, en la tercera, en la que estuvimos junto con Laura, estuvimos viendo el paso a paso de cómo hacer dólar contado con liquidación. Así que después van a recibir un mail con toda la información para que puedan revivir todas las charlas, las 4 que estuvimos en esta maratón, la segunda maratón de Invertir Online, para que puedan invertir su aguinaldo o los ahorros que ya tengan. Así que quédense tranquilos que todos los que están inscriptos van a recibir este mail para que puedan revivir todas las charlas, adelantar, parar un poco, tomar nota. Es un poco lo que estuve haciendo yo recién con toda la información riquísima que nos estuvieron dando. Claro. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, momento clave. Yo quiero que esto quede grabado. Momento clave. Porque ustedes siempre nos ven a nosotros, pero obviamente no estamos solos nosotros. Laburan un montón de gente. Fíjense, nosotros hemos dado este año 45 webinars. Este año todos están subidos, aunque sea en parte, en el canal de YouTube. Lo pueden ver ahí, www.youtube.com/invertironline. Ahí lo van a poder ver. Todos los webinars, por lo menos uno por semana, venimos dando desde que empezó la pandemia, y antes lo dábamos en formato de teleconferencia, pero hace, no sé, vos, Flavia, hace como 3 o 4 años. 3 o 4 años, sí. Que venían las teleconferencias más buenas, bueno. 45, tenemos por lo menos, fíjense, 100.000 personas hubo suscriptos que se inscribieron a estos webinars. Y todo esto gracias a quienes están atrás de cámara. Yo me bajo. Como no podemos compartir las cámaras los 5, los saludo a Mati. Gran año, así que dejo el espacio para el resto. Bueno, para el resto. Bueno, y ahora sí, los invito. Se van a sumar quienes están atrás de todo esto y que hacen posible todo esto. Prendan la cámara, no sean tímidos. Acá la tenemos a Maite. Hola. Maite trabaja en el equipo de marketing. Hola, Maite, ¿cómo estás? Ay, no se te escucha. No se te escucha. Ahí está, bueno, ahí y acá está Maite. Agustín. Ahí está, Agustín. Hola, Agustín. Hola, ¿cómo estás, José? Hola a todos. Muchas gracias. Todo tranquilo. ¿Todo bien? Bueno, entonces, la primera pregunta es para Maite. ¿Cuál ETF que recomienda? No, tranquilo. Bueno, no, en serio, ustedes trabajan como locos, obviamente, nosotros venimos, preparamos la presentación, etcétera, pero después estamos charlando acá un poco con la gente, que es lo que nos gusta. Ellos se encargan de mandar las invitaciones, se encargan de estas plataformas, se encargan todos los días de ayudar con las comunicaciones, después suben a las redes sociales, envían a cada uno de todos ustedes los videos. Ellos, igual Maite está en representación del resto del equipo de marketing. Imagínense que no está sola Maite, también Joe Terrada, también Leandro Vaca Castex, que ayudan muchísimo con las invitaciones. Por supuesto, también están representados. Así que bueno, querían que lo conozcan. Los dejo un minutito a cada uno de ustedes para que saluden y digan lo que quieran decir, y con esto terminamos la. Bueno, yo no sé si me escucho igual. De mi parte, sí. Última web. Sí, se escucha, por eso es que José me da este espacio, así que nada, agradecerles. Son una pequeña porción de la audiencia total que tuvimos, pero bueno, muchas gracias y espero que se copen el año que viene porque seguramente vengamos con muchas mejores cosas. Sí, de mi lado exactamente lo mismo. Muchas gracias a todos los que participaron, que son los que hicieron posible básicamente este viraje en un contexto de que estamos todos en casa y demás, crear un contenido distinto, un contenido nuevo y seguir contribuyendo a lo que son aprender un poquito más de inversiones, de finanzas y crecer un poquito más en lo que es nuestra propia estrategia de inversión después. Así que gracias a todos los que participaron, a todos los invitados que vinieron también, que son un montón y se coparon e hicieron cosas muy copadas para todos los perfiles de inversión y de todos los tipos de instrumentos que se podían hablar y de todos los acontecimientos. Tuvimos elecciones, tuvimos de todo. Así que de mi lado eso. Bueno,
A Agus por ahí no le conocían la cara, pero sí es la voz, seguramente, porque él es la voz detrás de nuestros podcasts. 2 veces por semana, eso que escuchan en Spotify, en nuestro canal, esa voz detrás es la de Agustín. También hay algún videíto, creo que dando vuelta por ahí por YouTube, donde explicabas algunas cosas. Pero bueno, y aparte de Agustín, seguramente el año que viene lo vamos a tener mucho más presente de este lado de la cámara, explicándonos varias cosas más. Así que bueno, terminamos un ciclo, como dijimos, estuvimos, bueno, hagan el cálculo, nos hemos pasado de tiempo, estuvimos 48 horas, o sea, 2 días completos dando estos webinars a lo largo del año, así que muchísimas gracias a todos quienes estaban atrás dentro del equipo de Invertir Online ayudando a todo esto, y muchísimas gracias a todos ustedes, el público. Obviamente, si ustedes no estaban ahí, nosotros no íbamos a seguir dando los webinars, así que gracias a que ustedes estaban ahí y nos daban este feedback tan positivo todas las semanas, es que nosotros decidimos seguir. Último del año, volveremos, no sé, en algún momento de enero, me imagino, una cosa así. Por lo pronto estamos pensando en las fiestas nada más, así que felices fiestas a todos, un gusto estar acá con ustedes y nos veremos en otro video.